Mi nombre es Juliana Pintado y el día de hoy hablaremos sobre la fisiocracia. Desde el inicio de la historia se conoce que la agricultura ha constituido uno de los principales modelos económicos en la vida de las personas y en las comunidades. Esto ha permitido generar muchísimos cambios y avances en el desarrollo social, tecnológico y científico de la humanidad. Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, también se crearon algunos excedentes que no fueron muy positivos para algunos sectores sociales. Es por eso que se dieron paso nuevas maneras de pensar, nuevas ideologías, y una de ellas es la muy importante e imponente fisiocracia. La fisiocracia o fisiocratismo nace en Francia en el siglo XVIII y también se conoce con el nombre de gobierno de la naturaleza. Esto porque sus fundadores asentaban la riqueza en el trabajo de la tierra y de los productos que emergían de ella, asegurando que este proceso iba a ser necesario y esencial para mejorar la vida de las personas, puesto que disminuiría la pobreza e incrementaría las fuentes de trabajo. Pero, ¿y quiénes son estos autores? Básicamente estamos hablando de los principales exponentes de esta corriente, que son el médico François Quesnay, el político Robert Jacques Morgan o Barón de Launay. Y por último, pero no menos importante, se encuentra Pierre Samuel Dupont de Nemours. Estos autores posteriormente llegaron a ser muy importantes en la historia de la economía y se coronaron como grandes economistas, siendo así que lograron atraer la atención del mayor exponente de la economía clásica. Y en efecto, estamos hablando del famosísimo Adam Smith. Pero, ¿cuáles son esas bases teóricas que sustentan la teoría de la fisiocracia? Básicamente, a lo largo de la historia se han construido muchísimas bases teóricas y de todas esas he recopilado las tres que son las madres de las demás, que para mí son las más importantes, y la primera dice: la riqueza era la principal y única fuente de economía y de obtención de riqueza. También está la intervención nula o la directa no intervención del Estado en situaciones de activación económica e intercambios comerciales. Y por último está la carga impositiva concerniente a la parte tributaria, que era muy simple, puesto que solamente estamos hablando de un proceso de agricultura. Y las características de este fenómeno, de esta fisiocracia, son que existen tres tipos de propiedades. Por un lado se encuentra la propiedad personal, la propiedad mobiliaria y la territorial. La propiedad personal hace referencia directa a que como individuos estamos en plena capacidad de ejercer nuestras posesiones intelectuales y nuestros conocimientos de la manera en la que nosotros querramos hacerlo. También está la propiedad mobiliaria, que hace referencia a que nosotros tenemos el derecho de trabajar sobre la tierra y de acceder a ella cuando nosotros estemos en la necesidad de hacerlo. Y también está la territorial, que la territorial no es otra cosa que el derecho de heredar tierras. Otras características importantes que se pueden destacar de esta escuela económica son la libertad de comercio exterior y por ende la libertad de tráfico interno. ¿Y por qué el por ende? Básicamente estas están muy ligadas la una con la otra, porque entre mayor libertad de comercio exterior existe, obviamente también va a incrementar de manera directa el tráfico interno del comercio y de la economía para las personas. Otra característica que se puede destacar son los salarios elevados, esto con el propósito de que entre más alto sea el salario, obviamente también elevaría la capacidad de compra, que era lo que se buscaba. Y por último está la soberanía de un rey, y este reconocía el orden natural de la fisiocracia. Este yo creo que es el punto de inflexión más grande, puesto que el rey podía llegar a ser imparcial en muchas ocasiones, pero a veces podría llegar a favorecer a ciertos sectores y no favorecer a otros, lo cual no era justo. Después de hacer este recorrido histórico y este análisis de lo que fue la fisiocracia y más o menos cómo se aplicaba, deberíamos hacernos la pregunta de ¿cuál es el valor actual de la fisiocracia? ¿Cómo se define esta en nuestro propio tiempo? Es decir, la realidad actual. Desde mi punto de vista, la fisiocracia se debe analizar desde un enfoque histórico-analítico y no solamente histórico. Este enfoque debería considerar tanto la realidad francesa de la mitad del siglo XVIII como los diferentes intentos que hubo de aplicar esta teoría a lo largo de la línea temporal. La economía de los recursos económicos o economía natural mantiene una importante vigencia en la actualidad en muchísimos países y en muchísimos sectores.
forma parte fundamental de la vida de las personas, puesto que en el caso del Ecuador, por ejemplo, la mayoría de las personas, el 90.7% de la población, vive de la economía de la tierra, de manera directa o indirecta. El resto puede que no mucho. Estamos hablando de un sector social muy elevado, de un sector social que se dedica al comercio exterior o de las políticas extranjeras. Pero al ser un país megadiverso, estamos directamente ligados y con un estrecho lazo a la producción de la tierra. Y es por eso que se puede evidenciar una fisiocracia, tal vez no tan directa, tal vez no tan impráctica, pero en la praxis somos un país fisiocrático. La recomendación que se hace es que se comience a analizar estas teorías desde un enfoque muy particular, un enfoque que te beneficie, que te sirva, que tomes las mejores partes y tal vez puedas ir dejando de lado a lo que está obsoleto, a lo que no va muy conveniente a la realidad actual de las personas. Y ese es el punto perfecto, el punto de equilibrio. Adecuar estas políticas, estas leyes, teorías económicas y etcétera a la realidad de las personas, a cómo alguien lo puede vivir. Y esta sería la clave para el éxito pasado, presente y futuro. Este fue un corto resumen de lo que se define la fisiocracia como escuela económica. Espero que les haya gustado mucho. Gracias.